El día de hoy, mi grupo y mi persona les vamos a hablar sobre los mecanismos de defensa frente a hongos patógenos. Respuesta inmunitaria frente a infecciones por hongos. Los mecanismos de defensa contra la mayoría de los hongos actúan de manera coordinada para inhibir la proliferación y eliminarlos. Esos procesos se realizan entre los fagocitos polimorfonucleares, que se considera la primera línea de defensa. Entre los factores que provienen de las enfermedades mitóticas tenemos las barreras físicas, las barreras celulares, los mecanismos de resistencia celular inespecífica, resistencia por células específicas y inmunidad humoral. Tenemos las barreras físicas, que son la piel, las membranas y sus secreciones. Estas sirven como excelentes barreras físicas, ya que son los protectores contra los agentes mitóticos. En el caso de los patógenos sistémicos, cuyo mecanismo de infección es la inhalación, la interacción de los microorganismos con el moco y las cilias del tracto respiratorio, estas provienen o limitan el paso de esporas de gran tamaño hacia los espacios alveolares. Si las primeras barreras son evadidas por los microorganismos, existen sustancias químicas que estas, por ejemplo, en la saliva y el suero, sirven como sistema de defensa. Y se han informado sustancias inhibidoras del crecimiento, que estas están en algunos hongos como el Cryptococcus neoformans. Las proteínas captadoras de hierro en el suero, como la transferrina y lactoferrina, se encuentran presentes en las secreciones respiratorias, en las cervicales, en la leche, la saliva, la bilis, el fluido seminal, el pancreático y en la orina. Y estas provienen de una multiplicación intracelular de patógenos fúngicos dependientes de hierro, compitiendo de los sideroforos, que estos se han aislado de Cándida, Aspergillus, mucorales, histoplasma y Blastomyces. Tenemos los mecanismos de resistencia, que en esta tenemos a la inmunidad natural o inespecífica. Esto es un sistema de defensa con el cual las personas nacen y protege contra los antígenos. La inmunidad innata consiste en barreras que impiden que los materiales dañinos ingresen al cuerpo. En estas barreras se forma la primera línea de defensa, que esta se ve manifestada, entre otras cosas, por la piel, las mucosas, la microbiota y el ácido estomacal. Luego tenemos la segunda línea de defensa, que esta también se ve representada por la inmunidad. En esta tenemos la inflamación, que pasa a los polimorfonucleares y macrófagos, luego a la fagocitosis, luego a la digestión y muerte. En la inmunidad específica, este es un sistema de defensa que contribuye a la tercera línea de defensa. Esta inmunidad se ve representada por dos tipos de células, los linfocitos T, que esto es en el caso de la inmunidad celular, y los linfocitos B, que esto es en el caso de la inmunidad humoral. Bueno, mi nombre es Andrés Navidad y hablaré sobre lo que son las características de la respuesta inmunitaria. Primero que todo son 6 y la primera es la especificidad. El sistema inmunitario contiene lo que son respuestas específicas para cada antígeno. Pero primero, las diferentes regiones de lo que son las proteínas, como los polisacáridos y las macromoléculas, dan ejemplos de lo que son las respuestas específicas de antígenos como la hemaglutinina y la influencia virus, siendo así una glucoproteína antigénica que se encuentra en la superficie de lo que es el virus de la gripe. La segunda sería la diversidad, que como su título lo dice, son diversas puesto a que cada antígeno tiene que ser reconocido específicamente por clones de linfocitos. La segunda sería la memoria inmunológica. La memoria inmunológica se basa en el hecho de exponer al patógeno extraño, ya que él va a generar la primera respuesta y va a aumentar en lo que es la cantidad del sistema inmunitario, dando así la segunda respuesta.
La especialización. La especialización es el sistema inmunitario que va a generar una respuesta especializada y va a dar frente a lo que es el patógeno invasor y va a obtener así una eficaz y una óptima respuesta. La autolimitación. Cuando hablamos de autolimitación es como hablar de memoria inmunológica, pero la autolimitación es tras de exponer al patógeno. La autolimitación se basa en lo que es de la respuesta inmunitaria, o sea, va a consistir en lo que es el retorno de la homeostasis o niveles basales normales tras la eliminación del patógeno. La no autorreactividad o tolerancia, ella consiste en lo que es no reaccionar al antígeno de su propio organismo, y la tolerancia se va a mantener mediante lo que es los diferentes organismos, y su destacada es la eliminación de linfocitos, ya que ella va a expresar y va a dar receptores específicos para antígenos propios. Inmunidad específica o inmunidad adquirida. Se denomina también inmunidad específica porque dirige su ataque a un antígeno específico que se ha encontrado con anterioridad. Sus características son aprender, adaptarse y recordar. La inmunidad adquirida necesita tiempo para desarrollarse tras entrar con un contacto de antígeno nuevo. Los glóbulos blancos son responsables de la inmunidad adquirida. Estos son los linfocitos, células dendríticas y citocinas. Inmunidad celular. La inmunidad celular actúa como un mecanismo de defensa contra virus y microorganismos, como bacterias. Por lo tanto, la defensa frente a diferentes tipos de infecciones depende gran parte de la inmunidad celular, que provoca la destrucción de microorganismos residentes en las células infectadas. Bueno, para continuar hablando con lo que venía diciendo mi compañera, las citoquinas son pequeños polipéptidos con actividad hormonal que son sintetizadas o secretadas por lo que son diversas células como linfocitos, monocitos, fibroblastos y células endoteliales. Algunas de estas son autocrinas y otras y en su mayoría son endocrinas. Al unirse estas citocinas a las células T, estas se activan inmediatamente y comienza su proliferación rápida en un gran número de clones y también en diversas células que ya las voy a estar nombrando. Podemos conseguir las células colaboradoras o células T-helper. Estas células también comúnmente son llamadas células T4, que contienen una proteína CD4. Estas células, al activarse, secretan una gran variedad de citoquinas que estas van a ayudar a lo que es la proliferación de los linfocitos B y T. Las células citotóxicas. Estas células citotóxicas contienen proteína CD8, también son células, se dice que son células citolíticas. ¿Qué quiere decir que son células citolíticas? Quiere decir que son células capaces de reconocer células infectadas por virus o células tumorales. Células T supresoras. Estas células no se les reconoce bien cuál es el funcionamiento en sí, pero se dice que producen sustancias como la TGF-beta, que son sustancias que inhiben la proliferación de lo que es las células B y las células T. Las células de memoria. Estas células están programadas para reconocer las células invasoras o antígenos invasores originales. Las células NK o células natural killer. Estas pertenecen al sistema inmunitario y también son conocidas como células nulas. Estas células son capaces de reconocer virus, células infectadas por virus o también células tumorales que han sufrido transformaciones malignas. También se dice que estas células son capaces de reconocer lo que son las células propias del huésped, a diferencia de las células que son foráneas. También, como lo dice aquí, no tienen una actividad reconocida en defensa contra los hongos.
Inmunidad humoral o inmunidad mediada por los linfocitos B. Este tipo de inmunidad dada por los linfocitos B se encarga de sintetizar anticuerpos o inmunoglobulinas que se encargan de ir en contra de un antígeno en específico. De defensa del hospedador contra los hongos patógenos. Una de las líneas de defensa del cuerpo está formada por los glóbulos blancos. Se desplaza por el torrente circulatorio y penetra en el tejido con el objetivo de detectar y acabar con los microorganismos y otros invasores. Inmunidad innata. El sistema inmune constituye la principal barrera que poseen los animales superiores para protegerse de las infecciones en general. La inmunidad inespecífica es aquella que actúa contra cualquier material extraño que invada el organismo. Este tipo de inmunidad es innata y en ella participan barreras físicas como la piel y las membranas mucosas. Existen también una importante variedad de células que participan en los mecanismos de inmunidad inespecífica. Los macrófagos o los fagocitos que ingieren y destruyen células y partículas extrañas, al igual que los leucocitos, neutrófilos, que además son importantes medidoras en el proceso de inflamación. Los macrófagos también actúan como células representadoras de antígenos que estimulan la respuesta inmune específica. Los leucocitos basófilos que secretan medidores químicos que promueven la inflamación con el fin de facilitar el flujo sanguíneo y la sensibilidad de las células inmunitarias en las regiones donde se localiza una infección. La inmunidad adquirida. El proceso de aprendizaje comienza cuando el sistema inmunológico de la persona encuentra a invasores extranjeros y reconoce sustancias no naturales. Seguidamente, los componentes de la inmunidad adquirida aprenden la mejor forma de atacar cada antígeno y comienzan a desarrollarse una memoria con respecto a ese antígeno. La inmunidad adquirida se denomina también inmunidad específica porque digiere su ataque a un antígeno específico que se ha encontrado con anterioridad. Sus rasgos característicos son la capacidad para aprender, adaptarse y recordar. La inmunidad adquirida necesita tiempo para desarrollarse tras entrar en contacto con un antígeno nuevo. Ahora, en los mecanismos de evasión utilizados por los hongos contra la defensa del huésped, en los principales mecanismos de los hongos que le causan enfermedades en los humanos es por la evasión que tiene la respuesta inmune y adaptarse a los cambios ambientales de cada huésped. Ahora, en los cambios de la pared celular tiene en su estructura es dinámica y plástica para la viabilidad, morfogénesis y patogénesis de los hongos. Ahora, en su capacidad de cambio constante, le permite al organismo enfrentarse y adaptarse rápidamente a condiciones de estrés, resultando en su supervivencia. Sin embargo, durante este proceso de cambios ambientales y adaptarse, la célula fungi conserva componentes estructurales básicos. Ahora, en la matriz extracelular es una compleja red de polisacáridos y proteínas secretados en las células animales que rellenan los espacios entre las células y los tejidos. La más abundante es en los tejidos conectivos, que es óseo, conjuntivo y cartilaginoso. En las funciones de la matriz extracelular es que sirven como nexo de unión, soporte estructurales de las células y tejidos y actúa como filtro que regula el peso en moléculas por el medio extracelular. Sobre la biosíntesis de la melanina. Las melaninas han sido consideradas como el escudo de los hongos por su capacitación de proteger los microorganismos contra un amplio rango de agresiones tóxicas, tanto de tipo ambiental como de respuestas inmunes del huésped durante la infección.
Por tal motivo, se ha considerado que las melaninas tienen un papel importante en la virulencia de muchos microorganismos. La mayoría de los hongos contienen melanina y la producción de este pigmento puede proteger el organismo de diversas agresiones ambientales. La importancia de la melanina en los hongos como producto metabólico es señalada por el hecho de que los hongos melánicos ofrecen una gran cantidad de este producto. Por ejemplo, la melanina aporta el 30% del peso seco de las esporas de Agaricus bisporus. Si este componente representa una parte considerable del hongo, así como las fuentes de energía que debe haber usado para sintetizarla, podría suponerse que las melaninas en los hongos tienen la función predominante. A continuación, vamos a hablar sobre la producción de toxinas. Los hongos producen una gran variedad de compuestos tóxicos, conocidos como mitotoxinas, que son de gran importancia debido a que se encuentran presentes como contaminantes de alimentos en consumo animal y humanos, principalmente en cereales, los cuales son la base de la alimentación en México y en países en desarrollo. Los efectos adversos de la mitotoxina incluyen problemas en el crecimiento infantil, defectos en el desarrollo del tubo neuronal, daños al sistema inmunológico, enfermedades renales y mayores probabilidades de desarrollar cáncer de hígado y esófago. Estas toxinas son producidas en números de 1 o 2 por cada género de hongos, pero 3 géneros en especial, como lo es la Fusarium, Penicillia y Aspergilli, pueden producir cada uno 15 o más de ellas. A continuación, vamos a hablar sobre los inmunomoduladores. Son sustancias que estimulan o deprimen el sistema inmunitario y pueden ayudar al cuerpo a combatir el cáncer, las infecciones y otras enfermedades. Los hongos medicinales pueden ayudar a reforzar el sistema inmunitario durante una infección o equilibrarlo sobre casos de sobreestimulación, como en una relación alérgica o autoinmunes. El caso más conocido sobre el compuesto obtenidos de hongo es el de un antibiótico. Fue descubierto accidentalmente en un cultivo de bacterias contaminadas con el hongo Penicillium notatus, la famosa penicilina. En la actualidad, la penicilina se obtiene de este y otros hongos. Además, existen muchos antibióticos derivados de estos organismos. Por ejemplo, las cefaloporinas, que viene del Cephalosporus. Además de antibióticos, los hongos también pueden producirse compuestos antifúngicos. Buenas tardes, mi nombre es Silvana Marchán y yo les voy a hablar sobre los fundamentos de aplicación de las pruebas inmunológicas en el diagnóstico de las micosis. Algunos diagnósticos de las enfermedades micóticas van a ser a través de las pruebas del laboratorio, que pueden ser tanto directas como indirectas. Las directas, la visualización y la recuperación de los agentes etiológicos a través de las muestras clínicas, y la indirecta, la detección de anticuerpos y antígenos del líquido cefalorraquídeo o del suero. Para diagnosticar la paracoccilloidomicosis y la histoplasmosis va a ser de la parte indirecta, y quiere decir que la inmunodifusión con una sensibilidad
de 97 a 73% respectivamente, y la de fijadores complemento con una sensibilidad de 95 y 83% respectivamente. En algunos casos se pueden realizar exámenes directos como en escamas cutáneas para determinar la presencia si es de dermatofito o es por levadura. Ya en la segunda pregunta tenemos la reacción de la hipersensibilidad retardada. Aquí hay una respuesta inmunitaria de tipo celular que está constituida por los linfocitos T. Esto quiere decir que de unas 4 a 8 horas esta sustancia entra al cuerpo, va a formar una vasodilatación y un edema. También va a ocurrir una filtración perivascular en la dermis profunda a través o constituida por los linfocitos T y los histocitos.